Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...7:34 minutos, 6:34 en las Islas Canarias. Muy buenos días, don Daniel Ortega el Bueno. Buenos días, Luis. Vamos con todas las actualidades políticas. Vamos con las noticias de las 7:30. La Audiencia Nacional ha imputado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de la investigación por el rescate de Plus Ultra. El juez José Luis Calama analiza si parte de los 53 millones de euros concedidos a la aerolínea acabaron utilizándose para una presunta trama de blanqueo de capitales fuera de España. Zapatero tendrá que declarar el próximo 2 de junio como investigado por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Se trata además de la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es imputado en una causa judicial de este tipo. La investigación sigue avanzando de la mano de la UDEF, que ha llevado a cabo varios registros en Madrid relacionados con el entorno del exdirigente socialista, entre ellos figuras, empresas y sociedades presuntamente vinculadas a personas cercanas a Zapatero, sospechosas de haber participado en el supuesto cobro de comisiones ilegales y el movimiento de fondos en el extranjero. Bueno, pues lo he comentado en el bloque de noticias anterior. Básicamente estamos ante una trama que tendría como dos caras, una especie de Jano bifronte. Una de las caras sería el trincar dinero de los españoles, el dinero del rescate, esos 50 y pico millones del rescate a Plus Ultra. Por otro lado está todo un tema muy turbio y un poco siniestro, porque se traficaba con la miseria de los venezolanos, que es todo el asunto de los programas de alimentos subvencionados del gobierno venezolano y programas de venta de petróleo a bajo precio. Lo del programa de alimentos subvencionados, el programa CLAP, ahí hubo empresas cercanas al chavismo que hicieron auténticas fortunas vendiendo al Estado venezolano paquetes de comida que luego a la gente se le vendían a bajo precio, pero lo que se le vendía al Estado era con unos sobreprecios monstruosos, con lo cual pues muchos se embolsaron muchas comisiones, como muchos embolsaron muchas comisiones con el tema del petróleo. Y todo ese dinero negro de las comisiones había que blanquearlo. Y lo que el juez plantea es que el dinero del rescate de Plus Ultra se usó, pues en realidad, para blanquear el dinero de las comisiones que venían del otro lado, del lado venezolano. Y Zapatero, dice el auto del juez, estaría en ambas orillas del Atlántico, en España, cobrando directamente por participar en el rescate de Plus Ultra, tratando de influir en el gobierno para que se aprobara ese rescate, y por el otro lado Zapatero parece que era el que pinchaba y cortaba a la hora, por ejemplo, de repartir cuotas de petróleo, y había que pasar por él. Y parece que Zapatero, según el auto, podría haber ingresado por ambas vías. Una de las vías está excelentemente documentada. Es la vía de rescate a Plus Ultra. Plus Ultra paga al testaferro de Zapatero y el testaferro de Zapatero paga a Zapatero. También cobraba a la empresa de las hijas, What the Fab. Lo del otro lado pues está, a mi juicio, quizá menos documentado, pero hay varias cosas interesantes en el tema. Además de los problemas judiciales a los que se va a enfrentar Zapatero, pues hay un par de detalles interesantes en la información de ayer. No va a ser solo Zapatero, sus hijas me imagino que también tendrán que desfilar en algún momento. Y en todo lo que es la investigación de la trama existente, la trama relacionada con lo venezolano, ahí parece que ha habido colaboración de las autoridades del gobierno americano con la policía española para recabar las pruebas. Ayer no solo se registró el despacho de Zapatero y el despacho de la empresa de sus hijas, sino también despachos y domicilios relacionados con venezolanos implicados con Zapatero en la trama. Además de el testaferro de Zapatero, etcétera. Bueno, todo esto está posiblemente muy relacionado con
La reciente extradición de Alex Saab, el que era el testaferro de Maduro, a Estados Unidos, donde ya se está enfrentando por cargos, pues muy relacionados con esto que ahora se le imputa a Zapatero, por ejemplo, toda la corrupción con el petróleo venezolano y los programas de alimentos a bajo precio. Primera cosa interesante, esa implicación del gobierno americano en estas investigaciones. Al final, pues las cosas tardan en llegar, pero terminan llegando. Y un segundo aspecto interesante. Zapatero no aprobó el rescate de Plus Ultra. Zapatero, según el auto, lo que hizo fue influir a saco para que se aprobara. Por eso se le acusa de tráfico de influencias. No hace falta ser funcionario público para que te acusen de tráfico de influencias. Si tú tratas de influir en un funcionario público, pues eres reo del asunto. Pero no es Zapatero quien aprueba el rescate. Lo aprueba el Consejo de Ministros. Zapatero lo que hace es influir para que se apruebe. Pero quien lo aprueba es el Consejo de Ministros de un señor que se llama Pedro Sánchez. Por tanto, si el rescate fue delictivo, pues a lo mejor de ahí se deduce que en el futuro habrá que imputar no solo a Pedro Sánchez, que presidía ese Consejo de Ministros, sino a todos los que en ese momento lo componían. Porque recuerden ustedes que las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas. Todos los ministros son responsables de cada decisión que el Consejo de Ministros aprueba. Así que, pues oiga, a lo mejor empezamos a ver desfilar por el banquillo a ministros no solo del PSOE, sino también de Sumar y demás. ¡Ay! No me digan que no sería delicioso ver a Yolanda Díaz testificando ante un juez por una decisión del Consejo de Ministros que pudiera haberse considerado delictiva. Al final, pues si todo esto va a algún lado, que yo, en fin, tampoco apostaría mi fortuna a que termine llegando a buen puerto todo esto, si esto llega a algún lado, pues resulta que nos habríamos calzado a todo el Consejo de Ministros, pues por algo, si quieren ustedes, menor en relación con otras cosas. Al final, pues sería esto como con Al Capone, que no le condenaron por asesinatos múltiples, no le condenaron por el tráfico a gran escala de whisky, no le condenaron por atracos sangrientos, no, le condenaron por fraude a Hacienda. Bueno, pues aquí un poco lo mismo. Si al final vemos desfilar a ministros del PSOE y de Sumar por el banquillo, les habríamos condenado, pues en el fondo, por fraude. Cuando han hecho cosas infinitamente más graves, como es vender España a trozos a sus enemigos interiores y exteriores. Pero bueno, oiga, en fin, más vale pájaro en mano que ciento volando. Si les veo desfilar por el banquillo a todos ellos, descorcharé igual una botella de champán, aunque no les pillemos por los delitos todavía mucho más graves. Un ejemplo de delito mucho más grave, para mí es infinitamente más grave lo que hicieron con la ley del solo sí es sí, soltando a más de 1000 violadores, pederastas y psicópatas sexuales. Para mí eso es infinitamente más grave, porque estoy seguro de que alguno de esos 1000 ha vuelto a delinquir y por tanto una mujer o un niño han sufrido por culpa de los canallas que en el Consejo de Ministros aprobaron aquella infame ley. Pero por ahí parece que no les vamos a poder pillar, o por lo menos no veo yo ningún indicio de que alguien esté en ello. Pero por esto, pues la verdad es que tiene mala pinta doña Yolanda Díaz. A lo mejor pues termina un juez preguntándole por qué avaló usted este rescate. No sé si habría mucha solidez para terminar condenando a Yolanda Díaz, pero vamos, la materia está ahí. Bueno, crisis en el PSOE, se descompone el partido. No, mentira.
pero ha salido Jordi Sevilla a pedir la dimisión de María Jesús Montero y que se celebre un Congreso Federal. Bueno, en fin, menos da una piedra, escuchen. El exministro socialista Jordi Sevilla ha pedido la dimisión de María Jesús Montero tras el duro resultado electoral del PSOE en Andalucía. La plataforma crítica Socialdemocracia 21, liderada por Sevilla, reclama además la convocatoria urgente de un comité federal para reactivar el partido y abrir un debate interno sobre la situación actual del PSOE. El sector crítico considera que las últimas derrotas electorales del PSOE en comunidades como Andalucía, Aragón o Extremadura ya no pueden verse como casos aislados. En el comunicado hablan directamente de síntomas de desgaste político y piden asumir responsabilidades dentro del partido. La petición llega apenas 2 días después de las elecciones andaluzas, donde el PSOE firmó uno de sus peores resultados históricos. El sector crítico del Partido Socialista se moviliza. Lo que pasa, el único problema es que es un sector crítico unipersonal, porque es Jordi Sevilla con Jordi y con Sevilla, creo. Vamos, no sé si tendrá detrás algún otro militante socialista. Con lo cual, pues en fin, con lo que ha dicho ayer Jordi Sevilla, más lo que dijeron anteayer García Paje y Barbón, más €1 y pico, van ustedes al súper y se compran un cartón de leche. Porque para más no sirve. Yo, me encantaría que dentro del Partido Socialista empezara la gente a exigir la cabeza de Sánchez, pero a exigir la cabeza de Sánchez, porque sale Jordi Sevilla a exigir un Congreso Federal y pide la dimisión de María Jesús Montero. ¿Y quién narices es María Jesús Montero, don Jordi? María Jesús Montero es una pringada, que es una mandada de Pedro Sánchez, como cualquier otro de sus ministros y sus minions en distintos territorios. Si dimite María Jesús Montero, ¿qué? ¿Qué hemos avanzado? Pues nada de nada. Claro que tendría que irse a su casa. María Jesús Montero se tendría que haber ido hace muchísimo tiempo. Esta señora estaba en la Junta de Andalucía cuando el saqueo generalizado de los ERE. Y esta señora pues ha estado en el Consejo de Ministros, que ha certificado la venta de España a trozos a lo largo de estos últimos 8 años. Entonces, irse, vamos, 2.000 millones de razones para haberse ido hace muchísimo tiempo. Ahora, después de la debacle en Andalucía, pues bueno, pues sí, se puede ir. ¿Y qué? ¿Qué adelantamos con ello? ¿Por qué don Jordi Sevilla no dice que el que se tiene que ir es Pedro Sánchez? Que sería lo suyo. Porque Pedro Sánchez es quien ha mandado a María Jesús Montero a Andalucía. Así que seguimos, pues eso, con un sector crítico pues formado por gente como Jordi Sevilla, que dice, esto está muy mal, que dimita a María Jesús Montero. Y dices, ay, por Dios, qué gatillazo. O Paje, el electorado está mandando un mensaje y si no hacemos caso, pues entonces irá a más. Pero tampoco dice cuál es el mensaje que está mandando el electorado, ni dice, Pedro Sánchez, lárgate ya de una maldita vez, deja de fastidiar. No, hacen ahí como que, sujetadme, que voy a por Sánchez, ve. No, os digo que me sujetéis. De verdad. Es ridículo lo del Partido Socialista. Va a ser al final lo único que le vamos a tener que agradecer a Pedro Sánchez cuando en 2027 le echemos a hornazos, que es que va a dejar el PSOE en las raspas. Bueno, pues ya era hora. El PSOE es el partido más tóxico de nuestra historia, así que estará bien que desaparezca. Así que bueno, aunque sea a costa de todo lo que ha hecho a lo largo de estos 8 años, vender España a trozos, saquear como no se ha saqueado nunca, aunque sea a costa de eso, mira, si al menos sacamos el que el PSOE desaparezca, pues algo es algo, podemos decir, mira, el dinero perdido es mucho, pero por lo menos hemos obtenido un buen resultado en esto. Yo es que me consuelo con cualquier cosita. Bueno, ayer el Parlamento Europeo concedió un segundo suplicatorio contra Alvise Pérez. Nuevo revés judicial para Alvise Pérez. El Parlamento Europeo ha aprobado retirarle de nuevo la inmunidad parlamentaria para que el Tribunal Supremo pueda investigarle por un presunto caso de financiación ilegal relacionado con criptomonedas y con la campaña electoral de su partido Se acabó la fiesta.
Según las investigaciones, Alvise habría recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario vinculado al mundo cripto para financiar la campaña de las elecciones europeas del 2024. La Eurocámara considera que los hechos investigados no están relacionados con su actividad como eurodiputado y por eso permite que la justicia española siga adelante con la causa. Se trata además de la segunda vez en pocas semanas que el Parlamento Europeo le retira la inmunidad. Alvise ya está siendo investigado en otra causa por presunto acoso a una fiscal valenciana y todavía tiene abiertos otros procedimientos judiciales relacionados con revelación de secretos y financiación irregular. Sí, básicamente eran 3 los suplicatorios que había pedido la justicia española al Parlamento Europeo contra Alvise Pérez. Uno de ellos por acoso a través de las redes a una fiscal valenciana. Eso hace algunas semanas el Parlamento Europeo concedió el suplicatorio. Ahí no sé yo si terminará siendo condenado Alvise Pérez. No tengo ni idea. Creo que en ese tipo de casos va a ser difícil, dada su condición de europarlamentario, patatín, patatán. La justicia tiende a primar la libertad de expresión en ciertos casos, con lo cual, pues a lo mejor ahí no le pasa nada. Ahora se ha concedido un segundo suplicatorio. Ese segundo suplicatorio ya es más serio y eso sí que puede ser un problema judicial grave para Alvise Pérez, que es todo el asunto de que financió su campaña con 100.000 euros que le dio un empresario de criptomonedas que se dedicaba a estafar a sus clientes. Pedía a la gente inversiones, dinero para invertir en criptomonedas. Luego aquello resultó ser un pufazo de 3 pares de narices. Hubo muchísima gente, perdió mucho dinero. Pero ese empresario le había dado a Alvise Pérez 100.000 euros para su campaña electoral. Y entonces es por eso por lo que está imputado por financiación irregular. Y ahí, pues como si está documentado el pago, pues está documentado el pago y está documentada la prestación, que es que Alvise Pérez participó en un acto de este empresario de criptomonedas que luego resultó ser un estafador, ayudando al empresario a vender su producto, digamos. Bueno, pues ahí sí que lo tiene un poco mal Alvise Pérez. Y luego la tercera cosa, el tercer suplicatorio es por los líos que tiene con los otros 2 que salieron elegidos en su lista de Se acabó la fiesta, con los que acabó prácticamente a bofetadas y con los que tiene una serie de demandas cruzadas ante la justicia. Entonces, ese tercer suplicatorio yo no sé ni si se concederá ni si irá a algún lado, pero este que se ha concedido ayer sí es serio, es por financiación ilegal de la campaña y ahí pues no lo tiene bien ante la justicia española, ante la que tendrá que responder ahora en el Tribunal Supremo tras levantarle la inmunidad el Parlamento Europeo. Bueno, quien sí tiene bien las cosas, y cada vez mejor, es Trump. Trump es un tío... me hace una gracia infinita el ver a todos sus odiadores y enemigos pues presentándolo sistemáticamente como si fuera un imbécil, lo cual pues a Trump le viene muy bien. Ya saben ustedes esa famosa frase: jamás desengañes a aquel que te considere un imbécil, porque si le desengañas pierdes la ventaja que tienes sobre él. Y efectivamente, Trump lo aplica a rajatabla y procura comportarse histriónicamente y hacer cosas aparentemente incomprensibles y anárquicas. Pero el tío tiene un programa y un calendario que va aplicando de manera inmisericorde. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que a Trump le tendieron la trampa aquella de lo del asalto al Capitolio? Luego hemos sabido que en aquel asalto famoso al Capitolio en el año 2020, pues había no menos de 50 agentes del FBI de paisano infiltrados. Es decir, apesta operación de falsa bandera que le organizaron a Trump para poder acabar con su carrera política. No lo consiguieron y Trump ha vuelto a ser presidente. Pero en aquella ocasión, con aquella escenificación del asalto al Capitolio, pues se presentó contra Trump una moción de censura que resulta que fue respaldada por varios republicanos.
varios congresistas y senadores republicanos. Estamos hablando de hace 6 añitos. Bueno, pues Trump apuntó los nombres uno por uno. Y ahora son las primarias republicanas para elegir dentro del Partido Republicano candidatos para las elecciones de medio mandato de noviembre de este año. Se los ha pulido a todos, incluso a congresistas y senadores republicanos que llevaban 20 años de congresistas o senadores, vamos, auténticas instituciones en su partido. Se los ha pulido a todos aquellos que cooperaron con el Partido Demócrata para intentar empurarle, a todos les ha pasado la factura. En las primarias del Partido Republicano ha apoyado a gente que se presentaba contra esos congresistas y senadores y ha sido una masacre. El control del Partido Republicano que tiene Trump ahora es total. Escuchen. Estados Unidos ha vivido una jornada clave de primarias republicanas en estados como Kentucky, Georgia y Texas, una cita electoral que vuelve a medir el peso de Donald Trump dentro del Partido Republicano. Según medios estadounidenses, muchos de estos procesos se han convertido en duelos entre candidatos respaldados por Trump y sectores más moderados o críticos del partido. El presidente capitalizó la jornada a su estilo. A través de su red Truth Social fue difundiendo publicaciones individuales con la imagen de cada uno de sus candidatos apoyados, junto a la suya propia y mensajes de wins o advance en los casos de los que pasaron a la siguiente fase. En total, Trump afirmó que 25 aspirantes, respaldados por el movimiento MAGA, lograron imponerse en estas primarias. Entre los vencedores destacados figura el senador Tommy Tuberville, así como varios republicanos de Georgia como Houston Gaines, Andrew Craig, Rich McCormick, Brian Jack y Mike Collins. También destacan el congresista de Alabama, Dale Strong, y la victoria del ex Navy SEAL, Ed Galbraith, quien habría derrotado a Thomas Massie en Kentucky. La noche dejó también otros triunfos, consolidando así una nueva victoria interna para la estrategia política del presidente. Bueno, lo de Trump con el Partido Republicano es espectacular. La primera legislatura de Trump fracasó porque una cosa es tener el gobierno y otra cosa tener el poder, como pudo experimentar durante esos 4 años. Por cierto, y como también está experimentando Pedro Sánchez. Tiene el gobierno, tiene mucho poder, pero no lo tiene todo. Bueno, Trump, al final, entre los del Partido Demócrata más los republicanos, digamos que están a pachas con los demócratas, los republicanos blanditos, los republicanos del sistema, se le pulieron a Trump. Vamos, le hicieron la vida imposible en su primer mandato. Participaron en toda aquella escenificación de lo del asalto al Capitolio y la criminalización de Trump, participaron en la persecución judicial contra Trump. Bueno, se los ha pulido a todos, uno por uno, Trump. Todo el sector de republicanos que formaba parte del establishment, todo ese sector de republicanos que se sienten más cómodos pactando con los demócratas y dejando que los demócratas sean los que marquen la línea política, todos se los ha pulido. Pero es que por el otro lado, el sector más friki de los republicanos, ese sector así un poco siniestro, prorruso, anti-israelí, todo eso también se lo ha pulido todo. Y ha logrado dejar un partido republicano que, con muy poquitas excepciones, que ya supongo que se las pulirá, es un partido republicano de derecha clara, un partido republicano dispuesto a ser él el que marque la línea ideológica y por tanto a destruir todo lo que ha hecho el Partido Demócrata a lo largo de los últimos 30-40 años y sin caer en el friquismo, sin caer en las chorradas y por supuesto teniendo en claro dónde está el bien y dónde está el mal, teniendo claro que en determinadas confrontaciones, como por ejemplo entre los violadores de mujeres de Hamás y el ejército israelí siempre. Bueno, pues un partido republicano que marca la agenda política, que es fuertemente ideológico, que por supuesto no transige ni pacta nada con la basura progre que nos han metido en los últimos 30-40 años, con la que han intentado destruir Occidente. Ese partido republicano es lo que ha conseguido Trump. Ahora hay un partido que, si Trump mañana toca el silbato, ¡pip!,
ese partido se pone firme inmediatamente. Y ahora mismo Trump está enfrentando una batalla crucial, en la que algunos de estos que acaban de perder su puesto estaban tratando de poner palitos en las ruedas, que es la batalla de la identificación a la hora de votar. O sea, es inconcebible que en Estados Unidos tú puedas votar sin identificarte, sin algo, un carné con una foto que diga, mire, es que soy yo, vengo a votar, estoy ahí en la lista de votantes, este soy yo, como puede usted comprobar, y voto. Pues no. En muchísimos estados, controlados por los demócratas y gracias también en ocasiones a los republicanos del establishment, pues resulta que la gente vota sin identificación. Ya se pueden ustedes imaginar con qué objetivo, ¿no? Con el objetivo de trampear las elecciones. Bueno, pues Trump está en esa batalla, que posiblemente la va a ganar, y vamos a ver qué pasa en las elecciones de noviembre, porque con la limpia que está haciendo en el Partido Republicano y las victorias que está teniendo en lo que respecta a normativa electoral, donde se están eliminando todas las trampas sistemáticas que los demócratas habían estado haciendo durante los últimos años, pues lo mismo el Partido Demócrata no vuelve a rascar bola, a tocar poder en los próximos 30-40 años. Y si es así, Occidente tendrá esperanzas. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a hacer un breve repaso de la portada de la Gaceta a esta hora. Evidentemente, la actualidad pasa por esa imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a ir dando todos los detalles, todo lo que vayamos conociendo. Van a tener todos ustedes la completa actualización en gaceta.es, pero además de esta noticia que sin duda marca la actualidad en el día de ayer y también en el día de hoy, vamos a contarles algunos de los titulares que ya pueden leer también en Gaceta. Un inmigrante ilegal magrebí apuñala a un vigilante de seguridad en el Hospital General de Alicante. Dice que el chaleco de seguridad le salvó la vida. Es una información que firma nuestro compañero Rubén Pulido. Unai Cano nos cuenta que el hombre que se coló en un hospital de Ibiza y agredió sexualmente a una paciente con cáncer es un ocupa de origen colombiano. Todos los detalles en nuestra página web. Y vamos a salir ahora de España para contarles que Países Bajos rechaza cargamentos de harina de soja de Argentina y de Brasil, de Mercosur, tras detectar un transgénico prohibido en la Unión Europea. De Países Bajos vamos a saltar hasta Alemania. El gobierno de aquel país no ha deportado a ningún delincuente sirio desde enero, pese a tener más de 11.000 pendientes de expulsión. Dos apuntes más. Mujeres extranjeras de varios países superan a los hombres alemanes en tasas de sospechosos de delitos. Y un colombiano se enfrenta hasta 30 años de cárcel por matar a un hombre en Bilbao con el que contactó por una aplicación de citas homosexual. Vamos a recordarles también que tienen a su disposición las columnas de los miércoles y también les vamos a recomendar, como cada día, la viñeta de la Iberosfera con Santi Orue. Hoy nos hace y nos da su particular visión de ese cargamento de aceitunas marroquíes con niveles muy altos de plomo que ha sido descubierto, afortunadamente. Si quieren saber cuál es su punto de vista, pues ya saben, gaceta.es. Estas y otras noticias, como siempre, les recordamos en nuestro periódico y en nuestras redes sociales, y tan solo nos queda mandarles un cordial saludo desde la redacción de la Gaceta. Que tengan un muy feliz miércoles. Muchísimas gracias, don Paco Carrera. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y a las noticias de las 8.